De la Patria se abre la sesión. Quiero darle, por supuesto, la bienvenida al ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García. Por cierto, viene acompañado del jefe de asesores, don Carlos Esteves, entiendo su asesor legislativo, don Stefano Salgado, que está, ahí está, muy bien, y el asesor jurídico, don Luis Felipe Ramos. A todos, entonces, muy bienvenida, y por cierto, a los colegas. Muy breve, ministro, la última vez que nos vimos en la sesión de la comisión tuvimos una interesante exposición suya sobre lo que se considera la transición hídrica justa y como la mirada estratégica que tiene, digamos, el gobierno y el ministerio al respecto. Y en esta sesión lo que queremos nosotros, por supuesto, es la información complementaria, pero muy necesaria, de todo lo que vamos a hacer de manera más inmediata, porque obviamente estamos viviendo una de las mayores crisis que hayamos conocido como país de sequía y creo que es extraordinariamente relevante. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra, ministro, para que usted nos exponga todo lo que considere importante para nosotros saber. Habrá medidas inmediatas, habrá medidas de mediano plazo, de largo plazo, en fin, le damos la palabra. Gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a los senadores y senadoras de la comisión. Muchas gracias por esta invitación. Voy a hacer una... Vamos a hacer... en efecto, presidenta, en la sesión anterior de la comisión hicimos una mirada general de las políticas del Ministerio de Obras Públicas y del Gobierno en el tema de recursos hídricos. Y en esta sesión queremos hacer una profundización y una mayor información del detalle de lo que estamos haciendo para este año y en algunos casos también lo que se apronta para los siguientes. Tenemos tres áreas principales de infraestructura para la crisis hídrica: servicios sanitarios rurales, riego, aguas, lluvias y cauces. Entiendo que en la sesión anterior vimos los servicios sanitarios rurales, si no podemos profundizar en ello de todas maneras. Sí, lo vimos bastante poco, solamente creo que podemos profundizar en ello sería bueno. Ahora también. Y bueno, los de riego y aguas, lluvias y cauces. Como tengo un segundito aquí que lo tengo, un segundito nomás, presidenta, por favor. Muy bien. Entonces, respecto a estas tres áreas, vamos a hacer una mayor profundización para que vayamos conversando. Y en el caso de los servicios sanitarios rurales, tenemos este año, como ustedes bien saben, con el presupuesto para el año 2022, se aprobó casi una duplicación respecto al presupuesto histórico, ¿ya? Lo que ha permitido, por una parte, activar y hacer frente a una gran cantidad de obras e inversiones distribuidas tanto con el presupuesto normal del Ministerio de Obras Públicas como con el presupuesto FED-COVID, que fue el que generó el aumento de inversión y que se tiene que ejecutar exclusivamente durante este año, donde prácticamente de los 148.000 millones casi duplicamos, con 129.000 millones adicionales distribuidos a nivel nacional, pero principalmente en lo que corresponde al fondo FED-COVID, y a partir de lo que se venía trabajando el año pasado y las priorizaciones que se han estado haciendo por la Dirección de Obras Hidráulicas en zonas especialmente con crisis hídrica. En este momento tenemos 189 contratos de obras tradicionales de APR, 200 contratos de conservación, 387 contratos de prefactabilidad, que son, creo yo, hoy día tremendamente importantes, porque sobre todo con los 50 estudios hidrogeológicos que nos permiten en las zonas que tienen mayor escasez y mayor dificultad, poder proyectar hacia los próximos años con mayor certeza cómo viabilizar los proyectos de agua potable rural al tener una claridad mayor de dónde se encuentra el agua en momentos que no siempre está claro dónde está el agua o hay pozos que han quedado colgados, y 160 contratos de sequía, que son 17 estudios, donde involucran 17 estudios hidrogeológicos, que son específicamente con mayor urgencia en aquellas zonas con mayor aflicción por la situación actual que tenemos.
En la práctica, el año 2022 tendríamos 250 obras terminadas y el año 2023 280 obras terminadas en sus diferentes tipologías, en conservación, involucra a los sistemas actuales, mejoramientos y ampliaciones, con los sistemas nuevos, también hemos tenido un proceso importante de crecimiento, y la ampliación de los servicios, que es algo que efectivamente tiene que una necesidad real, y esto es una necesidad real, como ustedes deben saber en sus distritos, no solamente por el tiempo que se demora el Estado en dar respuesta a la alta demanda de agua potable rural, sino también porque a raíz de la pandemia también hubo un importante número de familias que volvieron a sus territorios originales, donde también generó una mayor demanda de agua potable en diferentes regiones del país. Uno de los temas importantes que vemos es que el sistema de servicios sanitarios rurales, a raíz de la crisis hídrica, ha acusado una serie de falencias que se venían acumulando en el tiempo y que es necesario hacernos cargos y modernizar el sistema. Esto es un sistema que está pronto a cumplir 60 años, un sistema valiosísimo a nivel nacional, sin embargo, requiere algunas actualizaciones para poder fortalecerlo. Más allá de la misma ley de servicios sanitarios rurales, que podemos entrar en algún detalle, tiene que ver con la gestión misma de los APR. Hoy día, sin contar el tiempo de espera de una asociación para tener un proyecto, solamente en la gestión misma del proyecto tenemos casi 6 años de promedio, puede ser superar eso. Si además le sumamos los años de espera, tenemos una cantidad de tiempo que no da cuenta de la urgencia que tenemos que responder como Estado a este sistema. Tenemos puntos administrativos críticos internos de coordinación del propio Ministerio de Obras Públicas, pero también con la coordinación con DIPRES, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y estamos trabajando en una propuesta que les voy a entregar a continuación para este año, tener algunas acciones que nos permitan reducir esto, sin perjuicio de que más adelante vamos a tener que seguir profundizando con otras. Pero hay algunas que por la urgencia podemos empezar a avanzar. La primera medida tiene que ver con la modernización propia de los proyectos. Lo que estamos trabajando para tener el tercer trimestre, generar una coordinación entre todos los servicios para reducir los plazos de respuesta, que son desiguales, que si consideramos un criterio general de todos los servicios, ya sea Ministerio de Desarrollo Social, DIPRES y también los internos del Ministerio, si generamos plazos en los que podamos medir estos servicios, creo que podemos reducir muchos plazos hoy día que son tiempos muertos que nos dan cuenta de la urgencia de esta respuesta. Y aprovechando la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, este mismo año, a finales de año, estaríamos implementando la ventanilla única para el ingreso de proyectos que hoy día no son parte de los APR que están dentro del Ministerio de Obras Públicas, que nos va a generar, y dicho sea de paso, un gran estrés institucional, el gran volumen de APR que han sido financiados por municipalidades, subderes y otros para ingresarlo en el mismo sistema. Preparar un sistema de ventanilla única nos va a permitir también ordenar el proceso e integrarlo mucho mejor al sistema actual que tenemos. Una propuesta que estamos abordando es la modernización de la gestión del servicio en su propia operación. Primero, creemos que la respuesta hoy día puede ser mucho más rápida si nosotros tenemos alertas más tempranas de cuando un APR está perdiendo agua, que la napa está bajando, el nivel del agua está bajando. Nos damos cuenta cuando ya quedó colgado el sistema. En consecuencia, partiendo por las zonas críticas, nosotros lo que buscamos es tener ahora un sistema de telemetría que le permita al Ministerio tener alertas más tempranas, de manera que se pueda acelerar las acciones de conservación y de profundización de pozos y no esperar a que esté colgado, sino tener alertas antes de que esté colgado con sistemas de telemetría.
queremos partir con una muestra representativa de manera de ver cómo está funcionando y creemos que es un sistema que debiera empezar a masificarse. De hecho, nuestro propósito es integrarlo a los nuevos APR, el sistema de telemetría. La tecnología está y creo que nos va a servir mucho más como Estado para dar respuesta a las agrupaciones. Y lo segundo, que estamos pensando en un plan de monitoreo tecnológico, ¿en qué está cada APR? Y esto, que puede parecer un poquito invisible, nos parece que es fundamental. Tenemos una gran cantidad de APR en diferentes estados, en las diferentes regiones, y existe una necesidad, primero, de las agrupaciones, después de los alcaldes, después de los parlamentarios, ¿en qué está cada proyecto? ¿En qué etapa está? De manera de hacer un seguimiento también más transparente con más ojos. Lo que queremos es hacer un sistema de monitoreo tecnológico donde podamos ver en línea en qué está cada uno de los proyectos, que no se tenga que recurrir al encargado de la PRB, sino que de manera transparente podemos ver, mira, este proyecto está en esta etapa y se pueden hacer las alertas correspondientes abriendo la información. He estado en varias regiones y uno de los grandes problemas que tienen es que las agrupaciones no siempre, por la complejidad muchas veces que tiene el sistema, tienen claridad en qué está su proceso, por lo tanto es difícil también generar la certeza que los mismos dirigentes les pueden entregar a sus comunidades. Y el tercero es la modernización de la infraestructura, donde estamos proponiendo dos medidas. Una medida que, aprovechando la implementación del código de agua, que permite, del momento que se hace sondaje, una cantidad de volumen de agua poder ser ocupado mientras se realizan los trámites en la DGA, generar instalaciones provisorias inmediatas, lo que se menciona la DGA, que es sondaje realizado, sondaje habilitado, que nos permite tener una situación provisoria, pero muy importante. Si ya tenemos agua, hagamos una instalación provisoria de acceso a esa agua, sin perjuicio que después vienen trámites que son bastante más lentos, gestiones para instalar toda la red, pero por lo menos dejar instalado, mientras se realiza todo el proceso, un acceso al agua para esa comunidad. ¿Es la solución completa? No, pero le voy a poner un ejemplo. Si una comunidad puede acceder a su propia agua, sin perjuicio de todas las obras que se van a demorar en hacer, esa agua incluso permitiría a esa comunidad, junto con las municipalidades, por ejemplo, que el camión aljibe, en vez de estar comprando agua, la tome de ahí, de ese APR, y la distribuya en la comunidad, porque el agua ya está. Nos permite acelerar el acceso mientras se hacen todas las obras de infraestructura y todas las tramitaciones correspondientes. Creemos que en un sentido de urgencia, que no se debe tomar como una solución definitiva, pero sí da cuenta de un modo de poder responder oportunamente a las necesidades que tiene la familia. Y lo segundo, que tiene que ver con una gestión más bien de las bombas, tenemos que ver caso a caso, eliminarla. Estamos evaluando en cada caso eliminar los estanques por bombas de frecuencia variable, que hace el sistema mucho más eficiente, pero que también tiene que estar asociado a un trabajo con el Ministerio de Energía, dado que uno de los problemas que tenemos con los APR, y ustedes lo saben muy bien, es el costo de la energía, sobre todo de las horas puntas, que nos va a obligar a hacer un trabajo conjunto en ese sentido. El segundo aspecto de infraestructura que tenemos es en el caso de riegos. Tenemos un plan nacional de regulación de embalses que ya fue definido en el Consejo de Ministros de la CNR. Si bien hay 26 embalses en este plan que tiene el Estado, hay 4 avanzados y hay 22 en diferentes etapas de inversión. Sobre estos 4 quisiera darle cuenta de estos 4. Bueno, el de Valle Hermoso ya está terminado y Perdón la interrupción, por ministro. favor. No sé si los colegas vamos a seguir porque entramos, claro, a otras áreas o nos paramos los APR si tienen algunas dudas y seguimos. No sé, es una consulta porque, por ejemplo, a mí me gustaría decir algunos comentarios en relación a los APR, entonces no sé si es bueno detenernos y vamos más ordenados, porque a veces con tanta información se nos pasa. Disculpen, ministro, pero por favor, es una consulta, como ustedes quieran. Ya, vamos por tema. Vamos por tema. Entonces,
Primero, debo confesar, bueno, ofrezco la palabra, no sé si quiere. Bueno, primero que debo confesar mi sorpresa en el sentido que jamás me imaginé que el tiempo promedio fuera más de 6 años o alrededor de 6 años. De verdad que nunca pensé que era tanto. Eso es lo primero. Lo segundo, porque, a ver, partamos de una definición que usted ha dicho, esto tiene como 60 años, pero es extraordinariamente importante, cosa que compartimos. Ha sido la respuesta que nos hemos dado como país para el acceso al agua a los sectores rurales, que obviamente no están conectados con las empresas sanitarias. Y tiene además la particularidad, que es bastante especial, de que además son sin fines de lucro. Son una respuesta y una respuesta colectiva, una respuesta, llamémoslo así, prácticamente solidaria de parte de los dirigentes que se ven con la tremenda responsabilidad de gestionar un sistema como este y ni siquiera tienen ingresos. No solo eso, ministro. A veces van a reuniones, no las de capacitación, sino a reuniones, por ejemplo, una reunión con usted en el Ministerio de Obras Públicas, que es muy necesaria, y tienen que pagarse los pasajes, no tienen viáticos, o sea, de verdad creo que es un aspecto que es digno de considerar. Dicho aquello, sería interesante, todo esto que usted está proponiendo creo que es tremendamente relevante si logramos efectivamente tener una ventanilla única, si logramos facilitarle los trámites, si logramos modernizar, quizás explayarse un poco más, porque hoy día, creo haberle comentado, o si no lo he comentado, lo explico acá, tuvimos la oportunidad de reunirnos con muchos dirigentes de APR, eran casi 30, 40, no me acuerdo, unos 35, de distintas comunas, y la verdad es que ellos están como bien preocupados. Uno, porque claro, la ley entra a operar ya. Entonces, en un año ellos están teniendo la obligación de tener que entregar este servicio que tiene que ser continuo y de calidad. ¿Qué significa eso? Continuo sin interrupciones, de calidad significa el tratamiento que se hace al agua. Entonces, no es menor lo que estamos indicando. Entonces, muchos APR hoy día están en la situación que usted mismo ha descrito de que ya no tienen el recurso agua y entonces ahí se genera toda una tensión en que hay más demandas porque llega más gente o crecen las familias y no tienen cómo dar respuesta. Y por otro lado, un tema muy engorroso, y por eso que es muy interesante lo que usted está señalando, es cuando una APR tiene un problema, de ahí a que lo soluciona pasa muchísimo tiempo, porque va a una ventanilla, otra ventanilla, otra ventanilla, pide ayuda al GORE o pide ayuda por, no sé, por algún otro instrumento, porque se echó a perder la bomba o no sé qué, y en el intertanto, por supuesto, el servicio no es continuo. Además, ellos tienen un problema, y de hecho ayer, ministro, se aprobó, entiendo unánimemente, un proyecto de acuerdo en el Senado, en el cual se pide que justamente no se les cobre el exceso de la tarifa de la luz por la hora punta, que eso es muy injusto para los APR, es un tema que es bien interesante y se aprobó unánimemente el proyecto de acuerdo pidiendo al presidente que considerara este elemento. Y además, como tienen todos estos problemas y se les vino encima, hay dos elementos más. Uno, la capacitación hasta ahora para ellos es muy insuficiente. La capacitación que ha hecho hasta ahora las empresas sanitarias, a consideración de ello, es un poco formal. O sea, los llevan a un hotel, les hace unas láminas, les dice unas cuantas cosas y eso sería la capacitación. Ellos necesitan algo permanente, de acompañamiento. O sea, es lo menos que podemos hacer, me digo yo, si uno tiene que estar 24 horas atendiendo y en estas condiciones, sin que reciban ningún ingreso ni perciban ninguna remuneración al respecto. Entonces ellos necesitan una capacitación más profunda, porque hoy día los temas que hace a lo mejor 20 años atrás no eran agudos como hoy día en este estrés hídrico. Entonces creo que nosotros debemos tener una mirada más especial. Mi compromiso fue que lo íbamos a conversar, que íbamos a, en algún momento incluso a dedicar una sesión, que yo puedo proponer más adelante, invitando a los dirigentes para que haya este diálogo directo, porque escucharlos a ellos uno se da cuenta que evidentemente se les vino encima, no todos están regularizados incluso, y como digo, les falta capacitación, respuestas más rápidas, tienen que golpear muchas ventanillas, y además están sintiendo, porque en la ley, algo que no era el propósito de la ley, pero de alguna manera en el reglamento queda abierto el que las sanitarias puedan entrar a operar entregándoles el recurso hídrico, pero dejando la gestión, por supuesto, a los sistemas de agua potable, a nuestros conocidos APR.
cosa que ellos sienten que es una forma que van a terminar entrando y de verdad van a ir dominando ese terreno y claro, es negocio para la sanitaria poder extender sus redes y ya no solo en el ámbito urbano, sino que ahora van a empezar evidentemente a hacerse cargo del ámbito rural. Entonces ahí hay un punto de atención que sería muy interesante que lo viera. Y por último, que nos confirmara, porque también reclaman de que, bueno, como en algunos casos no hay, la respuesta que ha habido en algunas regiones o en algunas comunas, no lo sé, por distintas autoridades ha sido comprar agua, digamos, a la sanitaria, por ejemplo. Entonces, es como todo un sistema que sería muy interesante, Mitro, porque lo que usted ha planteado es bien de fondo. ¿Cómo hacemos para apoyar nuestros servicios sanitarios rurales? ¿Cómo hacemos para que sean sustentables en el tiempo y no necesariamente la política sea terminar entregándolo a la sanitaria? Que yo supongo que nadie tenía esa idea o no era esa la idea, que de hecho ya hay. En Valparaíso ya tenemos varios, digamos, servicios que ya el agua la reciben. Y el tema de la calidad del agua no es menor. Estoy hablando de los APR. Otro tema es que ya conversaremos lo que está pasando en las dos últimas portadas del diario, como el Mercurio de Valparaíso, tiene que ver justamente con estudios que se han hecho que parecería que la calidad del agua que está o la presencia de coliformes en el agua superaría la norma y eso es bastante grave. Pero eso lo dejaremos en otro momento, que también creo que va a haber que hacer una sesión a este respecto y le voy a proponer a la comisión para ver, porque es muy serio. Es muy serio, estamos hablando de la segunda región más poblada del país, pero una de las comunas, digamos, con mayor número de habitantes no puede ser. Pero entonces, volviendo a nuestra APR, yo quisiera ofrecer la palabra, si hay otras dudas, senador Latorre, senadora Proboste, por supuesto, senador Castro, para que veamos primero APR y después seguimos otros temas. Disculpe la interrupción, pero creo que nos ordena más, porque si no a uno se lo olvida después con los otros temas. Gracias. Latorre, disculpe. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio saludar al ministro, Carlos, su equipo. Agradecer la presentación. También un par de preguntas. Una relacionada con lo último que dijo el ministro sobre el tema con energía, y eso porque me ha tocado ver algunas APR en terreno acá en la región de Valparaíso, sobre todo en la zona de la provincia de Petorca, que han instalado paneles solares e inversiones ahí muy interesantes que desconozco si es una práctica habitual, digamos, en otras regiones, lo que me ha tocado ver a mí en terreno, y pareciera ser, o sea, y son muy bien recibidas, ¿no?, esas inversiones, porque entiendo, claro, pueden ser más cara la inversión, pero a la larga es mucho más económico y además ecológico y bueno, tiene un circuito ahí positivo. Entonces, preguntarle un poquito más eso, si tiene más información como para profundizar, o no sé si a eso se refería en relación a energía. Y lo otro, que es un tema recurrente que yo traigo a la mesa en esta comisión, que también a partir de mi experiencia acompañando a PR en territorio, representando territorio, que es que muchas veces la labor de fiscalización frente a denuncias de extracción ilegal de agua en sus territorios, finalmente terminan las propias APR, los propios dirigentes involucrados en hacer ellos mismos cosas así bien prácticas, como por ejemplo cavar terrenos para descubrir, o sea, donde sospechan que hay, por ejemplo, conexiones ilegales, pozos ilegales, y ellas mismas al final, porque hacen la denuncia formal, y lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? La DGA tiene poca gente, se demora, no sé qué, ha ido mejorando procesos, pero ciertamente insuficiente para una región como esta, donde además hay un conflicto abierto, usted lo conoce, ministro, no da abasto, entonces los mismos dirigentes se terminan involucrando, haciendo acciones por sí mismos, digamos, y eso también genera conflictos a nivel local, a veces con sus propios socios, ¿ah? O sea, cuando tienes una APR con X número de socios, donde tienes unos que son más grandes, que tienen más derechos, etcétera, y bueno, y se generan los conflictos locales. Entonces hay cómo también acompañar desde la institucionalidad, cómo acompañar esos procesos, a veces mediar, a veces se solucionan con mediaciones, o efectivamente a veces hay que ir y decir, mire, esto es ilegal, no corresponde, implica tapar, sellar pozo o estas conexiones efectivas y acompañar esos procesos locales que uno pareciera hacer, o uno a primera vista puede decir, mire, no son tan relevantes, pero pueden ir escalando, generan dinámicas después de amedrentamiento los dirigentes, lo que decía la senadora
la presidenta Isabel Allende, en términos de la voluntariedad de este trabajo, ¿no? O sea, ellos dedican mucho tiempo, energía, recursos propios, y más encima a veces se llevan estos malos ratos por conflictos locales, y no solo malos ratos, en algunos casos amedrentamiento, amenazas y todas esas dinámicas. Entonces ahí cómo se involucra la institucionalidad, particularmente en zonas de conflicto, ¿no? Provincia de Petorca, otras regiones, etcétera, ¿no? Ese es un punto que para mí es sensible, y lo digo desde el conocimiento en terreno, por eso no es una cuestión teórica, digamos, sino que es real. Eso, ministro, eso por ahora. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra a la senadora Proboste. 30 segundos, ministro, que se me olvidó. Respecto a los sondajes también, un tema muy interesante, que de alguna manera, depende de la profundidad, digamos, pero de alguna manera se relaciona a la inquietud que hemos manifestado también esta comisión, hasta dónde, digamos, nosotros podemos seguir haciendo de repente pozos, que no es el caso general de las APR, estamos más bien en casos de privados, que más bien tienen grandes extensiones o proyectos agrícolas grandes, pero pozos muy profundos. Entonces, el tema del sondaje es un tema bien importante, el nivel de información con que se cuenta para poder tener un balance claro hídrico, para poder saber si ese no estrés hídrico, o sea, hasta dónde estamos sacando más de lo que la cuenca se repone, o el acuífero. Eso es muy importante también tener más información. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidenta. Creo que este punto, igual, ministro, da para mucho, porque hay algo que usted señaló, a lo mejor bien al pasar, pero forma parte de un fenómeno que nosotros vemos diariamente en nuestras regiones, que a partir de la situación sanitaria que hemos vivido, el fenómeno migratorio está ocurriendo al revés, y por lo tanto mucha gente que vivía en las zonas urbanas hoy día está en sus lugares de origen, en sectores rurales, por las posibilidades que tenía, además de mayor espacio, pero esto enfrenta una desigualdad que es enorme, y el rostro del Estado no puede depender de la comuna o del lugar en donde uno le haya tocado vivir, si es que tiene o no tiene acceso al agua, o si el agua que tiene es de buena o mala calidad. Entonces, creo que es bien importante a lo mejor detallar un poco más respecto de cuál es este plan de inversión. Nos parece bien incorporar tecnología, telemetría, el plan tecnológico, pero esto no puede estar asociado a mayores costos para el Comité de Agua Potable Rural. Esto tiene que estar absolutamente claro respecto de, y no me refiero solo a la inversión, sino también después a la mantención de este acceso a las nuevas tecnologías. El senador Latorre planteaba algo que nosotros también vemos en el norte, pero que muchas veces depende más bien de los liderazgos de turno en un territorio y no necesariamente una política de Estado respecto de lo que debiera ser la transición energética en identificación de comunidades, en este caso sistemas de agua potable rural. ¿Cómo efectivamente hacemos esta transición energética con el apoyo del Estado? Yo valoro harto, ministro, que usted venga acá y nos cuente y volvamos a hablar de los sistemas de agua potable rural, pero creo que también para nosotros sería bien bueno en que usted viniera acompañado de quién va a estar, acompañado de quién va a estar a cargo de los servicios sanitarios rurales, porque hay además una conversación que es mucho más fina. Hay situaciones que a mí me tocó estar en comunidades muy cercanas a la región metropolitana, en Melipilla, en donde el promedio que usted dice, 6 años, la verdad es superado con creces en la realidad. Y la gente dice, ¿sabe qué? Aquí años que llevan el Estado invirtiendo en sondaje y nunca encuentran agua para nuestro comité. Sin embargo, uno asoma la cabeza y tenemos una plantación de palto que riega con un chorro de agua y nosotros tenemos que seguir con camiones aljibe. Entonces, hay un tema de justicia hídrica que es necesario también poder mirar en los territorios. También, ministro, sería importante conocer cuál es la disposición y cuál es el trabajo que ya está haciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que depende de su ministerio, que forma parte del capítulo 16 de la ley que nosotros tramitamos en este Parlamento respecto al capítulo de fiscalización. Porque creo que eso lo planteaba la senadora Allende. Esto también es importante porque si vamos a aplicar estos mismos estándares que hoy día uno... ni siquiera me voy a retractar, porque la verdad, uno dice aquí hay estándares bastante laxos para las sanitarias.
¿ah? Y ahí está el caso de la calidad del agua, los cortes permanentes, el plan de inversiones. Entonces uno dice, yo espero en que aquí el criterio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios no sea colocar una mano dura con los más débiles, como lo hemos visto a propósito de otros temas, sino aquí efectivamente cómo se acompaña en este proceso de fiscalización a los comités de agua potable rural. El plan de cuentas. El plan de cuentas es fundamental para la fijación de la tarifa. Entonces, si hay algo que nosotros promovemos en nuestros territorios por un tema de reconocimiento a lo que hicimos en un momento determinado en la historia de nuestro país con el presidente Frei Montalva en los sistemas de agua potable rural, y por eso que nos interesa profundizar y mejorarlo, es porque también creemos en el sistema comunitario en los territorios. Pero adicionalmente a eso, es porque sus tarifas son mucho más bajas de lo que hoy día se paga frente a las sanitarias que tienen fines de lucro. Entonces, esto no puede alterar esa realidad cuando la superintendencia comience a generar planes de cuenta que hagan distinta la fijación de la tarifa de lo que hoy día tienen los comités de agua potable rural. Y eso para nosotros también es un tema. Por último, nosotros creemos siempre que es mejor el desarrollo de la fuente cercano, lo conversábamos con vecinos en Huasco Bajo hace pocos días, con la Junta de Vecinos número 5 de Huasco Bajo, en donde ellos dicen, miren, nosotros aquí somos 20 familias, semi-concentrados, pero la adducción del agua potable pasa por el frente de nuestras casas. Y nosotros no tenemos derecho a tener agua potable. Entonces, ahí también tenemos una tarea pendiente, ministro. Le ofrezco algo brevemente, senador Castro, no, que algo que se le había olvidado, parece al senador Latorre. Senador Castro. Sí, ministro, usted se da cuenta que aquí somos bastante críticos, ¿no es cierto? Pero la verdad, somos críticos porque la verdad, ministro, es lo siguiente, o sea, lo que plantean los senadores, sí, hay mucha razón de todo esto. Lo que uno busca siempre, lo que uno quiere, yo creo que es el sentido de todos, de ver cómo somos más ágiles en poder darle solución a los problemas que se tienen. Entonces, para darle solución a los problemas que se tienen, hay que hacer cambios importantes dentro de la forma que estamos trabajando. Nosotros sabemos que las sanitarias muchas veces son asesoras de los APR. Hay críticas, hay otros que las defienden, tenemos la de Oasis que también lo hace, seguramente las municipalidades por otro lado también lo hacen, entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es revisar si estamos trabajando bien de esa forma, con quién trabajamos mejor. Y lo otro es ver, a ver, todo esto es inversión pública. Aquí no hay que inventar nada, la inversión pública le soluciona el problema y la agilidad en poder licitar las inversiones que se requieren. Y en eso consiste. Entonces, si somos capaces de evaluar estas empresas asesoras, lo más probable que vamos a tener que hacer un cambio y lo más probable que a lo mejor estas empresas pueden ayudar hasta a licitar todas estas APR, a lo mejor puede que el costo sea un poquito más alto, pero la solución va a ser más rápida, porque si vamos a esperar tantos años para lograr una APR, la verdad que el costo-beneficio y la crítica la vamos a hallar siempre. Entonces yo creo que hay que buscar por ahí, pero también hay que entender, y aquí yo creo que deberíamos estar casi todos de acuerdo en esta comisión, de que nuestro país es un lujo en términos de agua potable en el mundo. Si aquí no es un tema que en nuestro país estemos, llamemos, súper complicado y súper mal. En el mundo Chile es uno de los mejores países que presenta agua potable a su gente. Obviamente que nos falta, sí nos falta. Que falta inversión en algunos lugares que hay que crecer, sí, hay que crecer, pero somos un lindo país y tenemos agua potable yo creo que al 90% de nuestra población en el país. Yo creo que ahí Carlos debe de tener mejor información que yo, pero de acuerdo a lo que uno revisa y ha revisado, en los países sudamericanos Chile es el primero y a nivel mundial somos de los primeros. Entonces tampoco seamos tan críticos del sistema que tenemos. ¿Cómo lo mejoramos? Ese es un desafío de hacer un cambio de política para poder ser más ágil. Yo creo que pasa por ahí, ministro, así que desearle todo el éxito del mundo nomás a usted y a su equipo.
Muy brevemente, tengo algo que se le quedó tanto al senador Latorre como a la senadora Proboste. Ahora, sin perjuicio de eso, yo quiero proponerles que vamos a hacer una sesión especial con los responsables también de la dirección de obra hidráulica, que se creó precisamente la sección para tratar el tema de los sistemas potables rural, y con dirigentes para poder hacer una sesión solamente con este tema, porque quiero recordar que hay varios temas más que va a seguir el ministro. Pero dicho aquello, para que algunas dudas que tienen las puedan, por supuesto, formular, pero también podamos seguir avanzando. Senador Latorre, senadora Proboste. Gracias, Presidenta. Sí, muy brevemente, entiendo que usted lo mencionó, no sé si se refería a esto de generar una sesión especial, pero es por información de dos universidades regionales, la UPLA y la Universidad del Paraíso, sobre calidad del agua, que en distintos sectores, claro, denuncian presencia de minerales, herbicidas, coliformes fecales en aguas de la región por sobre la norma chilena, digamos, permitida, y eso es algo muy preocupante. Entonces también hay una pregunta, tal vez le podemos oficiar como para enviarle los antecedentes al ministro y ver respuesta, o bien una sesión, pero ese es un punto que es muy preocupante al respecto. Muy breve, claro, yo lo dije a la pasada porque es distinto, estamos hablando ahora de los sistemas potables rural, eso se refiere a las empresas sanitarias, ¿vale? Que han salido 3 estudios seguidos, y es muy interesante que nos aboquemos en algún momento una sesión para escuchar a la CIS, a la propia empresa, y las denuncias que se han hecho, o sea, los investigadores, la UPLA y también de otros centros. Le ofrezco la palabra a la senadora Proboste. Presidente, lo mío tiene que ver con un tema de cómo ayudar en esta lógica de lo que hoy día está ocurriendo, la preocupación de las familias por la inflación, el aumento de los precios. Poder conocer con exactitud cuántos comités de agua potable rural hoy día tienen acceso al subsidio de agua potable, porque el subsidio de agua potable también rige para los comités de agua potable rural. Pero ahí hay una mezcla entre desconocimiento, falta de difusión. A lo mejor la senadora lo decía en estas jornadas que se hacen con los comités de agua potable rural, colocar un acento en esta mirada, en cómo promovemos que las familias que lo necesitan utilicen el subsidio de agua potable, porque muchas veces estos subsidios de agua potable se concentran en las zonas urbanas, y es bien curioso porque lo que hace es que le garantiza ingreso a las sanitarias. En lugar de decir, estos subsidios los vamos a focalizar también en los comités de agua potable rural para darle sustentabilidad económica a esos comités. Entonces creo que eso sería bueno tener a lo mejor un dato más pormenorizado. Ministro, le ofrecemos la palabra. A ver, primero, me parece muy bien que nos detengamos en este punto, y comparto, Presidenta, que esto requiere una sesión especial por la complejidad, como hemos planteado. Esto ya dejó de ser un programa secundario del Ministerio de Obras Públicas, sino que podríamos decir es uno de los programas sociales más importantes del Ministerio de Obras Públicas. Por su intermedio voy a hacer una respuesta más bien general, porque hay varias cosas que se cruzan, pero son bien importantes. Nosotros ya tuvimos una primera reunión con APR Chile, justamente por la preocupación que tiene con la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Hemos tratado la creación de una mesa de trabajo interna que va a trabajar también con APR Chile en 3 aspectos que son los principales que estamos proponiendo. Pueden surgir más. Primero, una línea de capacitación más focalizada en las necesidades propias de las agrupaciones. Una segunda, en un conocimiento, en una revisión, si fuese necesario, de aspectos del reglamento, que existen algunas preocupaciones. En este caso puede ser información o evaluar. Y tercero, si fuese necesario, también evaluar algunos cambios legislativos. Queremos hacerlo con ellos, que son los que conocen el sistema. Pero adicionalmente, me parece importante remarcar que tenemos que hacer una modernización institucional importante a los servicios sanitarios rurales dentro de la DOH. No es solamente una institución de infraestructura, es una institución asociada a una relación social con las comunidades. Y en ese sentido creo que es muy importante que nosotros también, el fortalecimiento que hagamos a la DOH, no sea solo enfocado en la infraestructura, sino también en el acompañamiento de las agrupaciones, donde creo que hay una brecha muy importante.
y que se pueda acrecentar cuando se sumen las otras agrupaciones. Y nuestra propuesta, cuando estamos preparando para el próximo año, de el fortalecimiento institucional del MOP, va en dos áreas principalmente en esto. Uno que lo planteó usted, senador Latorre, que tiene que ver cómo fortalecemos, sobre todo en aquellas zonas críticas, los inspectores de la DGA, que va asociado con una propuesta de fortalecimiento de un fortalecimiento legal que estamos viendo en la Cámara de Diputados, cómo aumentar las sanciones, pero también necesitamos más personal y más tecnología, y es parte del fortalecimiento institucional que estamos proponiendo a partir del próximo año en el presupuesto. También en la DOH es necesario una mayor capacidad de personas de poder atender y cuidar, y quiero remarcar en la palabra cuidar agrupaciones que muchas veces no encuentran en el Estado una respuesta satisfactoria u oportuna. Eso. O sea, es un servicio no solamente técnico, sino también social. Y creo que es importante darle ese giro y es parte de la propuesta que queremos hacer. Y por eso el trabajo con APR Chile y el trabajo interno que queremos hacer este año va en ese sentido, mirarlo globalmente. Respecto al punto de energía, hay, desde el aspecto de la energía, que es muy relevante, ¿no? Hay primero un caso piloto que se ha estado llevando en la macrozona norte de paneles solares, que a nosotros nos interesa ampliar y que empieza a ser ya parte del programa normal de los APR. Adicionalmente, ya considerando que el Ministerio de Energía es parte también de la Comisión de Transición Hídrica Justa, es llevar a esa comisión también la discusión sobre los costos eléctricos, de consumo de electricidad de las APR, para ver si la medida más adecuada para que no tengan un sobrecosto, porque están cumpliendo un rol social muy distinto al de un consumo normal o de una industria, y deben tener un tratamiento especial, y queremos trabajarlo en ese sentido. Lo importante es que ambas cosas sean parte de una política pública de los APR. Energías alternativas y una regulación más adecuada respecto a cómo se tarifica el consumo eléctrico. Respecto a lo que plantea la senadora Proboste, me parece tremendamente importante. Creo que la profundización de cada una de esas cosas, hagámoslo en una sesión justamente con los servicios sanitarios rurales, con cada uno de los detalles, porque me parece que son... dedicar una sesión exclusivamente a eso me parece que es pertinente también, para que trabajemos juntos aquellas cosas que surjan de esta comisión como parte de este sistema de modernización. Yo quiero remarcar mucho el sistema de modernización. Van a cumplir 60 años los APR en 2 años más. Y la modernización que he tenido no da cuenta de la urgencia. Y hay cosas que pueden surgir de parte nuestra, por supuesto, pero qué duda cabe que parte de esta comisión, que tiene además un trabajo muy permanente con agrupaciones, también podemos identificar aquellas cosas que se puedan implementar. Hoy día, como ministro, me estoy enfocando cómo responder a la urgencia, pero esto no debe ser suficiente, tenemos que pensar también en cambios estructurales hacia más adelante. Y uno de ellos es enfocarlo como un servicio social y no solamente de infraestructura. Creo que en eso respondo, no sé si... y el último punto que me parece importante, también cuando hablamos de esta mesa de trabajo, también incluye, y eso nos ha planteado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuál va a ser el plan de colaboración, más que de fiscalización a los APR. Y el superintendente se ha mostrado totalmente disponible, que este es un trabajo que no se trata a los APR de la misma manera que una sanitaria, sino con una consideración muy distinta. Y justamente parte de este trabajo que estamos teniendo en esta mesa es incluir a la superintendencia para hacer un trabajo colaborativo respecto a lo que determina la ley, y ver si es que es necesario, incluso en algunos casos, postergar algunas medidas. Si fuese necesario, lo evaluaremos. Hoy día, lo que sí queremos es que esto no sea un tema visto solamente por la DOH o por los asesores del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas, sino juntamente con las agrupaciones de APR, que fue nuestro compromiso. Fue compromiso de gobierno y fue compromiso que yo personalmente asumí con ellos en este proceso. Eso respecto a los casos particulares de APR, teniendo consciente que profundizaremos en una próxima sesión, como también con el superintendente de servicios sanitarios respecto a la calidad del agua, que es la otra situación.
entonces antes de pasar al segundo punto que nos iba a plantear el ministro, propongo desde ya acordar una fecha, después con el ministro, una sesión, como son 2 horas, dedicar la primera a todo lo que es APR, algunas cosas, digamos, que sigan subsistiendo con DOH y también, por supuesto, dirigentes, en fin, nacionales o locales. Y la segunda hora, todo el tema de la calidad del agua y lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo el caso de Valparaíso, que ha salido, digamos, 3 estudios, en principio, aparentemente 3 estudios en distintos centros académicos, y yo creo que eso es suficientemente preocupante para saber que es un tema más de fondo, ¿sí? Cómo nosotros tratamos los emisarios, hasta dónde realmente están cumpliendo su rol, no es menor. Entonces yo creo que amerita, ministro, hacer estas dos, porque son rangos distintos pero igualmente relevantes, lo que es los APR y lo que tiene que ver entonces con la calidad del agua, que hoy día está precisamente entregando una sanitaria y que tenemos que ver si efectivamente tiene o no fundamento lo que se está diciendo. Así que esa es la propuesta. Ministro, le ofrezco la palabra para seguir entonces. Fijamos después el día que ustedes nos digan y una sesión, eso nos ponemos de acuerdo después. Siga nomás. Gracias, presidenta. Voy a abordar el tema de riego, donde hoy día quería plantearle el escenario actual que tenemos respecto a embalses. Tenemos 26 embalses identificados a nivel nacional, que es parte de lo que tiene identificado la Dirección de Obras Hidráulicas. 4 están avanzados y 22 en etapas de preinversión. Esto está evaluado está definido por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riegos. Estos 4 embalses, ¿en qué estado está cada uno de ellos? El embalse Valle Hermoso está ya terminado y que tiene su destino a riego. El embalse Chironta, en Arica, está a punto de terminar sus obras, cuyo objetivo es el riego y control de crecidas. El de Las Palmas, que se encuentra en ejecución, que tiene el riesgo de consumo humano de incendios, también está en un proceso de revisión, ya que la empresa determina que las obras están sobredimensionadas para la cantidad de agua que va a recibir, algo que difiere de la información que ha planteado la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas. Por lo tanto, tenemos que, hasta ahora la información que tenemos que el embalse está bien dimensionado, pero estamos haciendo un seguimiento especial, en este caso en particular. Y el embalse Nueva Punilla, que si bien está en licitación, en acuerdo con la Comisión de Transición Hídrica Justa, postergamos la fecha de recepción de ofertas para que pueda ser revisado interministerialmente, ya que hay dudas respecto a los estudios que se realizaron, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de la cantidad de agua. Al momento que se hizo, eso hace ya una década atrás, no necesariamente son pertinentes para la situación actual, y como comité interministerial se acordó hacer una revisión en 60 días respecto al estado actual de este proyecto antes de cerrar el proceso de licitación y tomar decisiones respecto al futuro de este embalse. Una cosa que nosotros queremos proponer al Consejo de Ministros de la CNR, y esto tiene que ver con cosas que tenemos que también mejorar respecto a la situación actual, tanto por la situación de crisis climática que nos encontramos, como también el reconocimiento del valor de las agrupaciones y de las regiones. Necesitamos tener una priorización de los embalses, no solamente desde el punto de vista del comité, sino también reconocer otras variables, como cuál es el valor que se le asigna en el territorio, no solamente de los regantes, sino también de otros actores. Un embalse genera una gran cantidad de impactos, personas que se tienen que desplazar, hay impactos medioambientales, como toda gran obra, y esas dimensiones no se consideran normalmente, lo que nos genera después conflictos hacia adelante durante la ejecución, que nos parece que como Estado necesitamos abordarlo oportunamente, y es lo que queremos proponer a la CNR como criterios de evaluación de los siguientes embalses que estén haciendo. Si no consideramos las comunidades, vamos a seguir teniendo fricciones respecto a proyectos que o no han sido debidamente
considerados en su momento, no se ha considerado una distribución adecuada del agua o sus impactos medioambientales no han considerado algunas variables sociales de las comunidades que es necesario tener integrados al momento de priorizar. Son medidas que, por el tiempo, que es un poco más rápido, hay una serie de medidas que queremos implementar justamente en estos criterios con la CNR que se los puedo dejar ahí, pero lo importante es que creemos que hay otros actores que tienen que hablar y tienen que participar y tienen que ser parte de los procesos más que solamente aquellos involucrados directamente. Esta es una revisión resumida de la inversión proyectada que tenemos para este año en riego, donde hay importantes obras respecto a la obra de subsistencia, que son frente a la sequía, donde efectivamente, y esto se ha planteado acá, hay perforaciones de pozos profundos en la zona de crisis hídrica aquí entre Coquimbo y el Maule, donde se enmarcan en algunos planes, el plan Choapa del Quilimarí, el plan Petorca Concagua y Mataquito. Son planes que ya están integrados dentro del Ministerio de Obras Públicas, que estamos ejecutando este año, que estamos haciendo los seguimientos a estas obras que vienen definidas desde el presupuesto anterior. Presidenta. Perdón, sí. antes que siga, que no lo quise interrumpir, pero voy a poner un asterisco, pero usted no mencionó Catemu. Es un embalse que tuvo gran recepción, sobre todo en la tercera sección del río Concagua, muy celebrado por Quillota y en fin, Olmué y todas esas comunas, digamos, que están en torno, y no lo mencionó. Entonces quiero saber porque no ha avanzado. Fue una gran promesa, en ese entonces era el ministro Undurraga, el ministro de Obras Públicas, y fue algo muy concordado y muy anhelado y muy esperado, por lo menos con todas esas comunas alrededor, digamos, de la que es conocido como la tercera sección del río Concagua, y por lo tanto dejo pendiente esa pregunta. Y se empezó, primero el gobierno pasado, perdón, lo congeló, un poco simplemente diciendo de que mejor se podía reevaluar, y eso tiene que ver con un tema más de fondo, preguntarle, que supongo que está en la línea de lo que estaba conversando el ministro. Quizás más que una gran obra, dado el nivel de sequía que tenemos, quizás hay que hacer obras más pequeñas. Yo creo que es una línea, pero en concreto, para no detenernos, le dejo el asterisco porque Catemu, por lo menos en la región, fue algo muy esperado y no lo veo. Ahora, efectivamente, yo creo que hay algunos criterios que habrá que ir cambiando y habrá que irlo viendo con más calma. Una de las características del gobierno pasado fue que nos anunció 28 embalses, y yo siempre me quedé con la duda, que nunca supimos en esta comisión, nunca logramos determinar dónde, cuándo, en qué territorio, excepto justamente esto que a mí me parece, bueno, veo Las Palmas con cierto problema y Catemu que nunca más se mencionó. Entonces quisiera más adelante, es asterisco por lo menos, ministro, para que tenga una respuesta sobre eso. Senadora Proboste. Sí, bueno, presidenta. Está prendido. ¿Sí? No. Pero yo no lo tengo prendido. Están todos con el mismo problema. ¿Sí? Bueno. En la misma línea de lo que ha planteado la presidenta, nosotros no vemos tampoco en su Plan Nacional de Regulación de Embalses lo que había sido ya un compromiso del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, estoy hablando del año 2017, respecto al embalse Lautaro. El volumen que tiene el embalse Lautaro hoy día está muy por debajo de lo que es su capacidad. Hay temas que están ahí, el problema de fondo es que está embancado, no cumple con la función además de embalsar, porque tiene una serie de filtraciones, y ahí se evaluaron distintas alternativas, que era parte de lo que se conversó entre las organizaciones de usuarios y el propio ministerio, y particularmente la Comisión Nacional de Riego. Hubo incluso, me voy a permitir leer, la Dirección de Obras Hidráulicas, en concordancia con las directrices ministeriales, presentó una solicitud al Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego para acordar incorporarlo en el listado de embalses priorizados, el embalse Lautaro,
y además solicitó se instruya a la Dirección de Obras Hidráulicas para que, una vez convenido el financiamiento por parte de los regantes, avance en el desarrollo de los estudios de factibilidad y ambientales del embalse Lautaro 2.0, considerando la impermeabilización parcial de la cubeta para una capacidad importante, incorporando entre otros el análisis de afectación. Esto fue parte de los compromisos y bueno, nosotros estamos claros en que entre el año 2018 hasta el año inicio del 2022 fueron años perdidos en varias áreas de nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con la infraestructura hídrica, pero nos llama la atención en que ahora se presenta este Plan Nacional de Regulación y no está la solución eficiente para el embalse Lautaro que permita efectivamente al río Copiapó, a sus afluentes, poder tener no solo seguridad hídrica, sino además el que se cumplan los compromisos. El asterisco entonces, ministro, va a ser el embalse Catemu, el que ha señalado Lautaro, que ha señalado la senadora Proboste, y yo también voy a aprovechar de decirle que oficié, pero se lo digo de una vez también, el canal Prosperidad, que me gustaría una opinión técnica de lo que piensa el Ministerio de Obras Públicas. Dejamos como asterisco para que sigamos adelante entonces, ministro, que estaba entrando usted en el otro tema. Sí, gracias presidenta, por su intermedio también a la senadora. Justamente hoy día lo que vemos de los 26 embalses, existe una priorización por parte de la CNR que tienen que ver en función del avance de los estudios, no en función de las urgencias. Y es un poco lo que planteamos, nosotros queremos cambiar. Hoy día el embalse Catemu está en priorización número 15 y Lautaro en el número 22. Justamente porque tiene que ver cómo la priorización tiene que ver solo en base sobre la base de cómo van avanzando los estudios. Ambos se encuentran en estudios de preinversión. Nuestra propuesta para hacerla a la CNR es cambiar justamente el criterio como se está priorizando, que no puede ser solamente en función de cómo avancen los estudios, sino que tiene que haber otras consideraciones para darle mayor prioridad. Y es lo que queremos plantear a la CNR en nuestra próxima reunión. Presidenta, solo comentar que en el caso de Lautaro 2.0 ya había un acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces esto es muy raro, digamos. No puede ser que en un momento sea una prioridad, hoy día que está en una condición más desmejorada, esté vigésimo. Eso no cuadra. Si me permite complementar, por favor. Por favor, Carlos Esteves. ¿Se escucha? Sí. No, solo señalar de que de todas las peticiones de embalses en el país, que son muchísimas, la Comisión Nacional de Riego tiene un listado de lo que es priorizado, ¿ya? En ese listado de priorizado, nuestra preocupación es que hay algunos que estén priorizados. Lautaro está priorizado, ¿ya? Y como está priorizado, tiene a un equipo trabajando su estudio de factibilidad, después pasan a preinversiones, ¿ya? Pero lo que ocurre es que lo que el ministro está transparentando es que tenemos que esto funciona y la priorización en los hechos se da sobre cuál es el estado de avance de los proyectos. ¿Ah? No hay una priorización que está marcada por, o no hay un criterio específico dentro de la Comisión Nacional de Riego, lo que quiere proponer el ministro de Agricultura tiene una posición en esa misma línea, ¿ah? De que se puedan ordenar de un modo distinto. Sí aparece priorizado, pero entonces la pregunta es, aparece priorizado, pero esto significa ¿cuánto? ¿14 años? ¿15 años? ¿Cómo hacer que esta discusión se modifique? ¿Ah? Esto es parte de lo que se está planteando. Está en el listado de los 26 proyectos. ¿Ah? Está identificado y por tanto tiene, dentro de la Dirección de Obras Hidráulicas, se han encargado los estudios, estos estudios están avanzando. Los estudios pueden avanzar a velocidades distintas. Y pueden hacer velocidades distintas y el trabajo en terreno y el trabajo con la gente a velocidades distintas en función de otros criterios, además de este tipo de externalización o del trabajo de estudio para sus próximas licitaciones. Eso es lo que está abriendo en la discusión. Y lo que se está proponiendo trabajar con la Comisión Nacional de Riego para poder traer aquí de vuelta qué criterios nuevos se pueden agregar para redefinir estas inversiones. Porque si no, lo que vamos a tener que son embalses que van a estar en 15, 18, 20 años. Eso es lo que, y eso viene desde un arrastre de hace mucho tiempo. Ok, sigamos entonces.
favor. Perdón, una atrás. Supongo que ahí, cuando dice por un total que supera los 40 millones de pesos, Es respecto al 40.000, 40.000 millones que corresponde a las obras de subsistencia. entre Coquimbo y el Maule. Sí. No sé, es 40.000, ¿no? Vale. No, eso no. Para mitigar la crisis hídrica, estamos proponiendo, están integrando medidas de corto, mediano y largo plazo en este periodo 22-25, bueno, y más todavía. Tenemos en corto plazo el plan de obras paliativas, está el plan de cuencas de Choapa, Limariquí, Elqui y Rapel en Coquimbo, Petorca de Concagua en la región de Valparaíso y Mataquito en la región del Maule, que fue lo que estaba mencionado en la diapositiva anterior, más el plan de conservación de canales privados. En el mediano plazo, en los próximos 4 o 5 años también, por parte de la DOH, tenemos el plan Impulso Araucanía, con 7.500 hectáreas de riego, y obras medianas de riego, con la red de riego en Embalse Empedrado, la red de riego con Cumén, con foco en la pequeña agricultura, y el plan de conservación de canales privados, ya son ampliando también a esa región la inversión. Y en el largo plazo, o sea, que es decir, ya un tiempo mayor, hoy día que estamos teniendo son los estudios de preinversión para el plan de regulación y embalses que son La Jaula, Chillán, Cautín, Codegua, Boyenar, Canelillo, Longaví y Chupaya. Hoy día, actualmente, en el año 2022, entonces estamos haciendo 20 pozos de captación de aguas subterráneas multipropósito de población vulnerable en aquellas zonas críticas. Estamos haciendo la conservación de 3 canales del plan Impulso. Los desarrollos de los estudios de ingeniería de 8 grandes obras de regulación, pensando ya en las medidas de largo plazo. No sé si en este caso tiene alguna consulta adicional, Presidenta. Sí, es que yo sé que estamos con el tiempo, no, a lo mejor no podemos ser pero algunos de estos planes, a ver, para decir bien concreto, cuando se anunció el gobierno pasado el plan Aconcagua, se dijo mucho, pero al final yo me gustaría un balance y detalle, porque nunca, dicho en 2 palabras, todavía Aconcagua sigue bajo una situación crítica, por supuesto, en términos de el acceso al agua, el consumo humano del agua, dependiente camión de aljibe, y nunca nos quedó claro, salvo que se hicieron unos pozos ahí en Panquehue, me parece que algo en Yayá, pero fundamentalmente en Panquehue, y nunca nos quedó claro en qué consistió. Entonces yo sé que tenemos poco tiempo, pero sería bueno, porque digamos, estamos viviendo una situación extrema, entonces para nosotros en el corto plazo es como muy importante saber en concreto qué estamos haciendo, cómo ayudamos, cómo tenemos que generar unas medidas que ojalá signifique ir disminuyendo camiones de aljibe e ir potenciando acceso al agua. En otra ocasión, no es el momento, solo veremos con los temas legislativos que están pendientes, uno de los temas, por supuesto, es la desalación, pero ahora lo que concreto nos importa mucho en esta parte de la comisión, cuáles son las obras justamente para mitigar y sobre todo qué hacemos para mayor acceso al agua, que no siga siendo solamente, por favor, camión aljibe. Ese yo creo que es el tema, sobre todo en el corto plazo. Entendemos que siempre tiene que haber una mirada de mediano y largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué le decimos a los habitantes de Aconcagua o Limarí, Elqui, etcétera, etcétera, etcétera? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Complementar un poco la información por parte de Carlos Esteves. Presidenta, efectivamente, usted tiene toda la razón. O sea, en el caso del plan Aconcagua, en la administración no última, sino que penúltima, Presidenta Bachelet, segunda administración, el plan incluía como un elemento fundamental del plan el embalse Catemu y canalizaciones y un conjunto de obras. En este caso, sin perjuicio de que puede ser parte de los compromisos también de un desarrollo más específico con la Dirección de Obra Hidráulica, se partió con planes paliativos que básicamente están vinculados con distintos pozos de captación de agua subterránea, y poco a poco estos planes paliativos fueron mostrando que tenían que interactuar con otra iniciativa, es decir, pozos, en materia de riego estamos hablando, pozos para entregar agua a un canal que no tiene riego suficiente para los mínimos de ello. Por ejemplo, en el Maule se hicieron muchos pozos de ese tipo.
o infiltración, recarga artificial de acuífero en Panquehue, Curimón, o los pozos que permiten entregar agua a la segunda sección en riego y que permiten después también, en julio y junio, posibilitar el llenado de embalse de los Aromos en un compromiso con las secciones. A eso se le ha denominado por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas los planes. Tienen 5 o 6 elementos, pero los más importantes están vinculados con los pozos, las obras de canalización, encauzamientos para que puedan llegar a las bocatomas las aguas y no ocurra que justo en el sector de la bocatoma hay un embancamiento y el agua vaya a curso más abajo, etcétera. Ese tipo de iniciativas son los que son parte de los planes. Entonces, nosotros podemos perfectamente pedir al equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas, que como usted sabe, no tiene hoy en día un director nacional titular, pero hay un director subrogante, que es el actual jefe de división de aguas, lluvia y cauce, que con su equipo, con el equipo APR y asesores de apoyo que está en línea con el gabinete del ministro, poder hacer esta presentación y acompañada por nosotros. Agradeceríamos que nos hagan llegar entonces esos detalles porque son muy importantes y usted me dio la razón, digamos. Yo sabía que el embalse Catemo era uno de los temas muy importantes para el plan Aconcagua, pero en fin, sigamos para no dilatar, pero es muy importante tener esa información. Sigamos. Perdón, senador Latorre. Perdón, Presidenta, sí, antes de pasar a este punto... Senador. Gracias, Presidenta. No, una consulta que la hicimos en la sesión anterior, no me quedó del todo clara y no sé si el Ejecutivo ya tiene una decisión tomada respecto al proyecto de eficiencia hídrica que está acá en la comisión, en términos de si lo patrocina, no lo patrocina, lo va a indicar o va a haber una mesa de trabajo, porque era un proyecto que veníamos trabajando en el ciclo anterior, ¿no? con el gobierno de Piñera. Entonces, esa es una duda en relación que está vinculada con varios temas, pero particularmente con riego. Entonces, en eso no sé si el Ejecutivo ya tiene una opinión. Lo que pasa, perdón, senador Sí. Latorre, que efectivamente nos pusimos de acuerdo que en esta sesión íbamos a ver todas las obras, sobre todo para mitigar o lo que se estaba haciendo precisamente en caso de urgencia o más mediano o largo plazo. Pero evidentemente tenemos una sesión pendiente como comisión con el ministro, su gabinete, para ver qué vamos a priorizar dentro de nuestros proyectos. Hemos hablado de desalación, eficiencia hídrica, que nos parece dos muy fundamentales, pero también tenemos el proyecto de usurpación, extracción ilegal de agua, también tenemos el proyecto del senador Castro, digamos, en relación justamente a no hacer explotaciones de aguas profundas si no se tiene la información. En fin, hay varios proyectos. Nosotros lo que necesitamos es ponernos de acuerdo con cuáles vamos a partir, cómo lo vamos a priorizar, etcétera. Está muy avanzado desalación, pero también queremos nosotros el patrocinio para eficiencia hídrica. Usted sabe que sin el patrocinio le corta, digamos, el ala algo muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, eso está pendiente, digo, y subsidio de la Comisión Nacional de Riego, y claro, se nos excusa, por eso digo también lo que tenemos con la Comisión Nacional de Riego y las 3 comisiones que teníamos que quedamos. Entiendo que el gobierno va a hacer un planteamiento diferente, sustitutivo, o por lo menos recoger todas esas inquietudes que durante un año que estuvimos trabajando las 3 comisiones planteamos derechamente, que se había asociado a las empresas grandes, se había dejado afuera justamente a los pequeños, etcétera, 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 varios, etcétera. Entonces, entiendo que eso queda por ahora pendiente para poder seguir la línea de la presentación, pero claramente vamos a fijar, y eso es una tarea que vamos a hacer como comisión, cuáles son las prioridades que vamos a hacer, cuáles son las propuestas que nos va a hacer el gobierno en términos de indicaciones sustitutivas o algunas indicaciones a los proyectos y vamos a poder seguir trabajando en eso regularmente. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Ministro, sabemos lo importante que es el tema del riego, el agua. Aquí nosotros hablamos de los embalses. Construir un embalse es un tema muy complejo y muy difícil y son de muy largo plazo, pero si no partimos construyendo, difícilmente vamos a tener reservas de agua. Esa es la realidad que tenemos como país. Yo quiero hablar un poco del Maule, porque la jaula es del Maule. ¿Por qué se interesa mucho que la jaula avance? Porque en Teno, toda la zona de la cuenca del río Teno, obviamente que se necesita seguridad hídrica para la agricultura, ese es el sentido. Yo creo que el agua del consumo humano está asegurada, eso yo no pongo en duda que vamos a tener siempre agua para el consumo humano.
pero para el riego tenemos dificultades porque todas estas zonas no tienen el agua suficiente para riego. De ahí me salto a la Ancoa. En la Ancoa también hay un proyecto que se está trabajando, en la Ancoa sitio original, pero donde más agua hay es en el río La Chigüeno, que está al lado, que llamemos una cuenca del lado. Y ahí, años atrás habían estudios de prefactibilidad y eso no ha avanzado. Entonces, insistiendo con el gobierno regional colocó recursos para hacer los estudios de una factibilidad avanzada. Eso también está en la zona del Longaví. En la zona de Cauquenes, para poder tener nuevas hectáreas de riego, que deben ser unas 9.000 hectáreas más o menos, que ahí hay un tema hay un lago, un embalse que se podría trabajar, es el Huesque, que la gente de Cauquenes pide que el Huesque se incluya dentro de los embalses, de este desarrollo de embalses que tiene el Estado. Y no lo han incluido, está presentado y no ha avanzado mucho eso, porque la verdad que parece que eso no nos interesara mucho. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo quiero decir lo siguiente. El proyecto de embalse, a todos nos gustaría tener estos embalses, pero nos encontramos con la siguiente dificultad, que es, pasa el tiempo, pasan los años, aparecen hoy día subdivisiones de terreno en la precordillera, donde se van a colocar estos embalses, y la gente va comprando medias hectáreas, pone su casita, y al final después tenemos una población. O sea, van a pasar 20 años o 30 años más, vamos a tener una población en esa zona, y va a ser imposible que un estudio de impacto ambiental permita construir, y se pierde una cantidad de recursos en los estudios. Entonces yo creo que estamos mal enfocados en la forma como nosotros enfrentamos los embalses, porque primero que todo son inversiones demasiado caras, altas, necesitan estudio de impacto ambiental, y nosotros como país o como ministerio tampoco resguardamos las ubicaciones para poder hacer estos embalses. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es volver otra vez a ver la política pública, cómo cambiamos esta política pública, porque lo más probable que a lo mejor los gobiernos regionales en la zona del Maule, hablo por el Maule, que más conozco, a lo mejor si uno tuviese la conversa con la gobernadora regional hoy día y le dijera, mira, ¿queremos hacer un embalse con el Maule, sí o no? Y si decimos, vamos a hacer un embalse, lo primero que hay que hacer es, congelar los terrenos donde se van a hacer estos embalses. Si bien es cierto, los estudios de impacto ambiental va a haber que hacerlos, habrá que conversar con el presidente de la República, que los priorice, ver cómo, se hará una consulta ciudadana, de tal manera que se pueda, autorizar a construir, ¿cierto?, por este estudio, pero comprar los terrenos con anticipación, de tal manera que todo el trabajo y todos los estudios de factibilidad avanzada, proyectos, no tengan ninguna traba posterior. Esa es una, y lo otro es la forma de construir, porque sabemos que son caros. Hablamos de concesiones. Hoy día tengo entendido que hay varios embalses que se ha ido viendo el tema de la concesión. Yo espero que las concesiones sean posible construir vía concesiones, porque también ahí el Estado paga el 80%, el 20% lo pagan en este caso los agricultores, obviamente asegurado un poco con lo que significan las generaciones eléctricas, que también forman parte de estos proyectos. Pero yo creo que la compra del terreno o congelar una ley para congelar las zonas donde vamos a hacer los embalses, yo creo que es muy necesaria para no perder tiempo, no perder años, y tener la posibilidad de aquí, no sé, 20 años más o 30 años más, tener la seguridad hídrica en las zonas del Maule. Seguramente en la sexta región pasa lo mismo, la quinta, que es el riego el que nosotros hoy día debemos privilegiar, porque el riego es alimento. Ese es un tema que le voy a hacer comentando referente a esto, y medidas urgentes, medidas rápidas. Ayer presenté un proyecto de ley, que yo creo que se va a informar hoy día en la sala, que tiene que ver, no tengo la certeza, miren, la verdad que no tengo la certeza, pero tengo la intuición de que hay muchas generadoras eléctricas que tienen derechos consuntivos. Me da la impresión que la zona de Rapel es muy mayoritariamente que estas empresas eléctricas, o los directores, o los dueños, van y compran derechos consuntivos, que le prohíben a los agricultores poder hacer uso de esas aguas para riego. Y usted sabe que el derecho consuntivo lo que hace, usan el agua para generación y se va al mar.
eso yo creo que no corresponde que las generadoras eléctricas tengan derechos consultivos. Yo incluso voy a oficiar a la DGA para ver qué información tienen ellos, incluso a la Junta de Vigilancia, para ver también que la Junta de Vigilancia sepan o nos informen si las generadoras realmente tienen derechos consultivos. Porque si las generadoras tienen derechos consultivos, lo encuentro del peor riesgo y de la peor, llamemos, daño a un sistema hoy día viviendo que tenemos escasez hídrica. Y se lo planteo también porque en la región del Maule, el gobierno anterior, que lo critiqué mucho frente a esta materia, el director de la DGA, el de la DOH y el propio ministro, no fueron capaces, ni el ministro de Obras Públicas, ni el ministro de Agricultura, de poder prohibir el sacar las aguas de la laguna del Maule en junio, julio, creo que fue mayo, junio, julio, 50 millones de metros cúbicos en pleno invierno para generación, en consecuencia que estamos sufriendo una escasez hídrica brutal en toda la zona producto del riego. Entonces, esas son las medidas en el corto plazo que necesitamos que el ministro tenga la claridad de poder prohibir el uso de agua en pleno invierno de estos embalses que son tan necesarios para asegurar el riego. Por eso creo que son puntos que son hoy día importantes, ministro, y yo creo que congelar zonas donde vamos a construir los embalses es prioritario para tener un futuro embalse en esa zona, porque si no, no sacamos nada con hacer inversiones hoy día, porque como sabemos que demora mucho tiempo, hacer los estudios, para después van a decir, hoy imposible construir en este lugar, porque acá hoy día estamos llenos de casas, sale demasiado caro, las expropiaciones y todo eso. Eso, ministro. De que es breve, le paso al ministro, y seguir, por supuesto, en la presentación. Solamente un pequeño alcance a lo que plantea el senador. Dos cosas. Uno, que le he solicitado a la Dirección de Obras Hidráulicas que recupere los estudios de pequeños embalses, que no está avanzando y que creemos que hoy día no solamente permite dar respuestas más rápido, sino también más sostenibles ambientalmente y socialmente. No estaban en la cartera, pero existe una suficiente cantidad de estudios que en su momento, cuando la tengamos más consolidado, venir a presentarlo acá como un plan que creemos en muchos sectores puede ser una respuesta más adecuada a la gestión hídrica. Y eso adicionalmente, decir que en mi caso he trabajado con todos los gobernadores regionales y para eso he mandatado al director de Planeamiento Nacional con las regiones para trabajar las carteras de proyectos con las regiones en infraestructura hídrica y vial. Creemos que ya no puede ser planificado exclusivamente desde el nivel central. Estamos haciendo un traspaso de trabajo en las regiones, que este año es la primera iniciativa, por lo tanto es progresivo y esperamos en los próximos años ser mucho más, que se desarrolle un trabajo mucho más fortalecido, más profundo, en el sentido donde justamente este tipo de obras también entran en esa discusión con los gobernadores, con los alcaldes, etcétera. Y sobre el último punto, por lo que entiendo, lo podemos profundizar un poco más después. Hoy día tenemos previsiones constitucionales respecto a lo que usted plantea y que esperamos con la nueva constitución se puedan revertir, justamente el cómo se está manejando el tema del agua. Prosigamos, gracias. Sí. En aguas, lluvias y cauces voy a hacer un barrido de algunas obras que son importantes que tenemos acá. En el caso de Atacama, dejarlo que saltemos Atacama porque cuando vuelva la senadora sí, sería bien. Ahora, sí. Ahora antes que sigamos esto, entiendo, bueno, como dijimos, vamos a poner de acuerdo a las medidas legislativas, Sí. pero entiendo que ustedes están trabajando con agricultura, en fin, para lo que debería ser sustitutivo a lo que se había por lo menos adelantado hasta ahora de lo que había sido la presentación de la Comisión Nacional de Riego para la prórroga de la ley. Entiendo que eso lo están trabajando, supongo, con agricultura y es parte de lo que queda pendiente como legislativo, no directamente nuestra única comisión, sino que es agricultura, medio ambiente y recursos hídricos. Así es, senadora. Y sí que un poco más de detalle eso, que justamente Carlos Esteves, que está coordinando eso por parte nuestra, puede dar un poquito más de detalle en lo que estamos. La senadora Proboste, así que estamos esperando el curso porque va a entrar justamente a especificar algunas cosas en relación a Atacama. Respecto a su pregunta, senadora,
La hemos esperado, como corresponde. Presidenta, respecto a su pregunta, efectivamente la Mesa Técnica Asesora Interministerial, la discusión sobre la ley de fomento al riego, el representante del Ministro de Agricultura, que es quien lidera esta conversación, nos ha planteado efectivamente que recoge la gran mayoría de las inquietudes que fueron presentadas por las y los senadores en la Comisión Unida, que estaba vinculado con los problemas de desconcentración de la estructura de poder, por decirlo así, beneficiada de estos proyectos, y buscar criterios también de cuidado ecosistémico, con mucha preocupación en lo que era cultivo de ladera, etcétera, y por tanto la lógica es, no está resuelto la táctica si es un conjunto de indicaciones profundas o una indicación sustitutiva del proyecto. La ventaja de las indicaciones profundas es que, bueno, que estamos en segundo trámite constitucional y hay una parte que eventualmente de ser aprobada en el Senado, si es que es coincidente con lo que se aprobó en la Cámara, podría quedar resuelto. Hay que ver cuán relevante es eso. Pero la discusión de fondo está instalada. Nuestra preocupación es la velocidad, porque lo que hay hoy día es una prórroga que se acordó en unas disposiciones varias de otro proyecto de ley vinculado con reajuste, así es, y esta prórroga obviamente vence este año, y esta es una discusión compleja, pero fue planteada también en el Comité de Ministros, y el Ministro de Agricultura nos planteó que la posición de ellos es que la propuesta técnica al equipo asesor interministerial estaría en 10 días, para poder luego avanzar en completar el proyecto de ley. Ok. Esa es la información entonces que nos entrega, estaremos pendientes de aquello, es uno de los temas legislativos que está presente, y entramos ahora a las aguas, lluvias y causas. Gracias, Presidenta. Quisiera hacer un barrido general sobre lo que tenemos, algunas cosas en aguas, lluvias y cauces. En el caso de Atacama tenemos los siguientes proyectos y en el estado en que está cada uno de ellos. Respecto a su evaluación ambiental, que tenemos en estos 5 proyectos que están en este momento en revisión ambiental, pero también quería adicionar el monto de inversión que tenemos hoy día en diseños en cada uno de ellos. Cada uno sigue en su curso hoy día y queríamos entregarle la información para que la puedan registrar para cada uno de estos proyectos. Hemos tenido un barrido general de ellos, cada uno tiene una gran complejidad y de datos, pero nos parecía importante tener en este caso un barrido general de cada uno de estas inversiones. En el caso de Punta Arenas también tenemos inversiones comprometidas que ya están en curso. Tenemos justamente la construcción de las 3 barreras de control sedimentológico en el río de las Minas, y hay obras que están en curso de la primera barrera y hay otras que ya tenemos programadas para más adelante y que voy a entrar en detalle a continuación. Para las obras de ejecución 2022, en este caso, que es la etapa número 3, tenemos ya presupuestos comprometidos y los inicios de contrato en este año. En términos de contrato de este año, y tenemos ya la programación de obras para el año 2023, para el segundo semestre, con los recursos que ya estaríamos programando con la Dirección de Planeamiento para aquello. Todas estas son obras que vienen en curso de años anteriores, que nosotros justamente estamos asegurando su continuidad, ya que son en la práctica inversiones plurianuales por el tipo de complejidad y por los montos que corresponden. En el caso de Valparaíso, principalmente la conservación de cauces, que si bien es algo que es bastante invisible, tiene unos roles fundamentales como inversión, tanto en la comuna de Petorca, en Hijuelas y Nogales, con ejecución de este año, a partir de mediados de años. Y me gustaría también detenerme en el caso particular de la conservación de red primaria de aguas lluvias en Viña del Mar y Valparaíso, que también están con obras en ejecución, algunas terminadas, otras en curso, que son parte de la inversión permanente que teníamos programada como la Dirección de Obras Hidráulicas para estos años, para este año y en algunos casos para el próximo.
Estas obras me correspondía informarlas. Yo lo que estoy solicitando justamente ahora a la Dirección de Obras Hidráulicas es la programación de recursos para los próximos, justamente por la importancia que tiene la continuidad de estas inversiones año a año. Son inversiones que de alguna manera requieren comprometer los recursos permanentemente, tanto porque por las necesidades propias que tienen estas obras, como también lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Atacama, por ejemplo, como fenómenos que se estimaban que iban a suceder en algún momento, se dijo cada 100 años, tiene un nivel de frecuencia que requieren que estas obras se hagan de manera continua sin ningún tipo de detención en los años siguientes. Y por último, a propósito... Sí, sí, por supuesto. Antes de pasar a las otras... la verdad, lo que se pone en esta lámina tiene que ver con el plan de reconstrucción aprobado el año 2015 y con compromisos que están pendientes desde esa época. Sí. La quebrada Paipote, estuve con todos los dirigentes que forman parte de la agrupación de desarrollo y adelanto de Paipote, ADEPAI, y las principales preocupaciones tienen que ver precisamente con la quebrada de Paipote y con las piscinas retenedoras, porque además de todo lo que significó, del daño en infraestructura pública, privada, hay un daño que es emocional también. Sí. Y cuando hemos tenido episodios ya durante este tiempo de lluvias, de alertas meteorológicas, la preocupación es enorme, porque ellos dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Y la verdad, ahí si usted me pone aprobado la resolución de calificación ambiental, la verdad no es la respuesta que esperamos. La respuesta que esperamos es que aquí exista un itinerario claro respecto de cuándo se inician las obras. Porque, claro, lo que sigue a continuación es más ambiguo aún, respecto de lo que pasa en el río El Salado. Aquí hay obras en su lámina, que la cambió, pero, pero en la lámina solo establece con nombre el tema del río Salado. Pero en el río Salado tenemos que entrar a definir cómo es lo que se va a hacer respecto de todas las obras de mejoramiento, mitigación, las pasarelas, los puentes, que es bastante más complejo. Entonces, yo en esto quisiera, Presidenta, en que efectivamente pudiésemos responder, primero, un instrumento que es público, los gobiernos son uno solo. Y aquí varios de los que estuvieron cuando se elaboró el plan de reconstrucción siguen en el ministerio. Eso. Sí. No he detallado en eso, pero justamente por honor al tiempo, pero me parece importante detallar en eso, senadora. Estos son los avances que tenemos en ese sector. Hay algunos sectores que están en tramitación ambiental, pero en el caso de la quebrada Paipote ya considera obras, tanto en obras de longitud que se hacen este año de 2.400 millones de pesos en el tramo de descarga, y también que se encuentra en proceso de licitación los 4.700 metros ubicados agua arriba del sector denominado Punta de Gato. Estas son continuaciones de las obras, de los compromisos anteriores, senadora. Lo que nosotros estamos pidiendo a la Dirección de Obras Hidráulicas respecto a estas obras que justamente tienen continuidad, cómo comprometer los recursos que los que están avanzando con los estudios para el año 2023 y 2024. Las obras de este año ya estaban comprometidas desde la administración anterior y que sí se encuentran en curso, por lo menos se están iniciando estas de acá. Pero no hay nada, no hay ni una máquina, ni un bulldozer, nada en ese lugar. Es más, lo que hay es o más bien ya eso se superó recientemente, la disputa respecto de la localización de la pasarela. La localización, ni siquiera hay claridad respecto de cuándo se va a iniciar la obra de la pasarela en el sector de Paipote. Yo lo invito, ministro, ahí hay una organización que de verdad es muy potente. Sí, por favor, Carlos, ¿quieres comentar algo más? Sí, en todos estos elementos que estamos planteando, nosotros tenemos, lo comparto, cierta angustia por el drama que vive la gente. Y creo que cuando la senadora nos está planteando lo de Paipote, yo creo que justamente tal como lo vimos recién
con agua potable rural, si a ustedes les parece, en este tipo de iniciativas también estamos disponibles para el equipo de defensa fluvial y de obra hidráulica, exponga con detalle lo que está pasando y lo que se propone para el río Salado y la otra alternativa. Efectivamente, en el componente Quebrada Paipote, lo que está avanzado no es donde está la comunidad que dice la senadora, lo que está más avanzado es el tramo urbano, que el ensanchamiento de la caja del río, lo que se hizo, como usted sabe, el puente que se sacó frente al mall, la preparación de las nuevas de las tuberías agua potable que hoy día pasan por el lecho del río y esos cambios. Y el segundo eje, que es el tramo del sector de Punta del Gato, vendría ahora en 2 meses más la licitación de las obras recién. En eso estamos. Ahora, creo que efectivamente se trata de 7 iniciativas gigantescas. Es verdad que siempre se dijo que estos eventos ocurren cada 100 años, pero la realidad es que después del 2015, 2 años después, volvió a ocurrir. Y por tanto puede volver a ocurrir muy pronto y la comunidad tiene ese temor real. Entonces, nosotros podemos efectivamente recoger lo que nos está planteando la senadora en cualquiera de las dos fórmulas, en esta comisión o preparar con el CEREMI un trabajo en terreno con la comunidad en Paipote. La posta, sí. O sea, claro, porque ya tuvimos durante 4 años una disputa en la que finalmente no se avanzó nada. Y la disputa era respecto de dónde se localizaba la pasarela. Pero nosotros tenemos un documento. El documento es el plan de reconstrucción, en donde están definidas las obras, los compromisos por cada uno de los ministerios. Y en el caso de obras públicas, por cada uno de los servicios. Entonces, en el Salado ya no resiste más ir a la comunidad y decir, no, es que mire, es que ingresamos la adenda. O sea, la gente dice, ¿cuándo nos va a dar seguridad? ¿Cuándo se van a hacer las obras? Entonces creo que eso es muy importante, tener un calendario. No conozco a su CEREMI en todo caso. Bien, se pondrán de acuerdo, lo ha recogido la senadora Proboste, así que supongo que podrán hacer algo en terreno con el CEREMI y poder seguir entonces conociendo la información. Y ojalá que haya respuestas que lo que legítimamente plantea la senadora Proboste, porque obviamente dejar a la gente esperando años de años no es lo que queremos y menos supuestamente el sello de este gobierno. Ministro, sigamos. Sí, y agregar solamente lo que plantea la senadora, que efectivamente un problema estructural que tenemos con el Ministerio es que como son obras que se demoran mucho tiempo, la conversación y la información a la comunidad es muy discontinua. Y lo que le hemos mandatado a todos los CEREMI justamente es mantener una información mucho más actualizada. No puede ser que después de tantos años se diga en qué está cada proyecto, porque no solamente se desactualiza la información, sino que se generan legítimas preocupaciones del estado en que están cada uno de los proyectos. Y a cada uno de los CEREMI le hemos mandatado justamente aquellas obras más sensibles que son de cada región, tanto en obras hidráulicas como en otras, de tener una información actualizada a las comunidades porque se les debe esa información permanentemente. Nos ha llegado mucho ese tipo de preocupaciones como la que plantea la senadora. Ministro, antes de entrar a que veo los titulares que tiene ahí, lo que señalaba Carlos Esteves, que fue algo rápido, pero en fin, que entendemos que ustedes están estudiando con agricultura, pero ojo, porque, bueno, nosotros tuvimos muchas críticas a cómo había sido el funcionamiento no digo que compartidas por todos, pero hubo bastantes críticas de algunos de nosotros, digamos, a lo que había sido hasta ahora el comportamiento de la Comisión Nacional de Riego en relación a el beneficio, la bonificación del riego. Hay incluso un documento que se presentó en Chilevisión, digamos, más de 20.000 millones favorecidos a los grandes. Hay más de 70 comunidades que han hecho una carta escrita muy en contra. Entonces yo le diría, yo sé que lo va a encabezar el ministro de Agricultura, como antes lo encabezaba la anterior ministra de Agricultura, pero ojo con esto, tiene que ser con mucha conversación y diálogo con las comunidades, y nosotros por ningún motivo vamos a aceptar que se repita el vicio que se dio a donde terminó beneficiando en buena parte, a medianos y sobre todo grandes, absolutamente inexplicable, y que de verdad no corresponde. Entonces yo creo que solamente decirle que tuvieran mucho cuidado con esto, porque está bien que lo presida el ministro de Agricultura, pero nosotros no vamos a aceptar, digamos, de que tenga una mirada tan sectorial que al final termine en lo que siempre terminamos. Hay
digamos, un cierto modelo agroexportador que termina muy beneficiado en desmedro de lo que son otros proyectos que son muy necesarios, y este es un país que además ha ido perdiendo. Y justamente ahora que se habla de soberanía alimentaria y que tenemos la crisis alimentaria y la crisis de las canastas y el precio, hemos ido perdiendo justamente lo que a lo mejor necesitamos más. Entonces, hay al respecto mucho ruido. Le quiero advertir porque por lo menos nosotros vamos a estar muy atentos en eso y no queremos, así sea el nuevo ministro de Agricultura, que termine beneficiando a quienes no debiera ser. Eso es como un comentario que se lo genero porque hemos recibido y está circulando, como digo, mucha crítica al respecto. Ahora sí, llegamos a los proyectos. Como había planteado usted antes, Presidenta, solamente hacer un barrido general en que están estos 5 proyectos de ley que le pidió a Carlos que los coordine en lo que responde a nuestro, a Carlos Esteves, con el resto de los ministerios involucrados. Tenemos el uso de agua de mar para desalinización, que está justamente en revisión con el comité interministerial para poder hacer las propuestas a la comisión. La nueva institucionalidad hídrica, como mencionamos la vez pasada, hemos solicitado, también como se vio en esta comisión, suspender, tener en pausa esa tramitación, ya que todavía hay varias cosas pendientes respecto al tema constitucional que a lo mejor no va a tener mucho sentido avanzar en ese esfuerzo aún. En deficiencia hídrica ya mencionó Carlos los detalles en lo que está. Y hay un tema. Perdón, ¿quiere detallar un poco más? No, perdón. Mencioné fomento al riego. Perdón, de fomento al riego. Sí, exacto, y le iba a decir que no hemos escuchado disculpa todavía. la confusión. Solo decir que en eficiencia hídrica. Estás con el micrófono apagado, Carlos. Solo decir que en eficiencia hídrica yo le pedí al asesor que lideró el tema anteriormente en el equipo de asesores en la administración anterior del Senado, Alex, que además es asesor de la presidenta de la comisión, y recientemente estábamos chateando de cómo hacerlo, una reunión de trabajo con el actual representante del ministro de Agricultura en la CNR, para poder trabajar 2 cosas. La primera, el artículo transitorio, la disposición que modifica la ley 19.300 y donde pasan a ser parte de la evaluación de impacto ambiental proyectos de riego. Entonces, para que ver con la Comisión Nacional de Riego, ¿qué es lo que la Comisión Nacional de Riego plantea como acotaciones a esa disposición? Pero bajo el entendido que ya el equipo de Agricultura nos ha dicho que les parece una iniciativa necesaria. Aquí hay un cambio primero fundamental, versus la posición que antes ocurrió, que era esto, que no era conveniente tener esto en el proyecto de ley. Y lo segundo, la segunda pauta de trabajo es ver qué pasa con aquellas disposiciones que están plagadas de podrá, ver si pueden convertirse en deberá y en consecuencia dónde puede haber un patrocinio del Ejecutivo en distintas iniciativas que están en la moción parlamentaria de eficiencia hídrica. Esa es como la ruta de trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos días junto con Agricultura y el asesor Alex. Esperamos entonces que haya esa reunión, pero obviamente el podrá, se entiende, porque obviamente si no sería inadmisible, por eso que necesitamos el patrocinio del Ejecutivo. Y está bien una coordinación con Agricultura, pero vuelvo a decir, mientras estemos de acuerdo en el tema de fondo, lo que hay que hacer es acotar. Nosotros pensamos que son proyectos grandes que deben ser sometidos a evaluación ambiental. Nunca hemos pensado en la pequeña agricultura, ni siquiera a lo mejor la mediana agricultura, pero desde luego no estamos hablando de agricultura campesina, ni mucho menos. Lo que estamos pensando son esos proyectos agrícolas mayores que usan el agua y que no es posible que no estén sometidos a una evaluación ambiental. Yo creo que esta es la gran oportunidad que tiene este gobierno, la gran oportunidad, nunca lo hemos logrado. Si todos estamos conscientes que es importante desarrollar la agricultura, pero también estamos conscientes que ocupa más del 75% del agua, no es posible que tengamos grandes proyectos que ni siquiera son sometidos a evaluación ambiental. Y yo creo que ese es el nudo más importante fuera de la huella hídrica, la certificación, tal como hicimos en eficiencia energética, que también hicimos certificación, y eso también fue de autoría nuestra y con otros senadores, por supuesto, había comenzado incluso el senador Horvath en su momento,
que es muy importante siempre recordar eso, porque claro, ayuda a la eficiencia porque uno lo que necesita es un ahorro inteligente o un uso racional de algo que va a ser y ya es y seguirá siendo escaso. Entonces, es muy importante que avancemos en eficiencia hídrica, pero bajo ese concepto fundamental. Nosotros queremos un uso racional y por eso mismo debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental grandes proyectos. Entonces, la presencia de agricultura entiendo que es para ponernos de acuerdo, pero en la medida que esté de acuerdo en el fondo, porque si no, vamos a tener el mismo choque, para decirlo con toda claridad esta comisión, que mi asesor permanentemente tuvo con el Ministerio de Agricultura en el gobierno pasado, porque claramente no quería. Y por eso se fue postergando y postergando, porque en el fondo lo que no quería es que se fueran sometidos a evaluación ambiental. Y yo por lo menos ahí tengo, además soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, junto con el senador Latorre, tengo una mirada distinta. Yo creo que eso es parte de un modelo de gestión que ha mostrado el fracaso en el tema del agua. Entre otras cosas por esto, porque hay un modelo, digamos, que no es capaz de dar abasto, que no es capaz porque ha significado, como ya lo hemos dicho muchas veces, sobreexplotación, concentración, etcétera, y no hay evaluación ambiental de grandes proyectos que sí generan impacto. Entonces, dejo eso para claridad, digamos, de que nos entendamos y, por supuesto, puede seguir nomás, ministro, no lo interrumpo. No, solamente suscribir la importancia que tiene para esta iniciativa legal. Sí, completamente, y trabajando en la línea que usted mismo plantea, Presidenta. Sobre los otros, a propósito de un alcance que ha mencionado el senador Latorre y que le había adelantado antes, es justamente fortalecer la fiscalización justamente para el uso ilegal del agua. Es algo que estamos trabajando con la Cámara de Diputados, sin perjuicio de las herramientas que nos entrega el nuevo Código de Agua, sin perjuicio de que vamos a solicitar más recursos para fortalecer el equipo de fiscalizadores. También desde el punto de vista legal nos parece importante seguir avanzando en esa línea, como también, perdón, la iniciativa que tiene. ¿Ocupación ilegal de agua o lo consideran? Bueno, esa es la duda que tengo. Usted está mencionando fiscalización tipo penal, alude al proyecto que tenemos ya en trámite en esta comisión, ministro, sobre extracción ilegal de agua, robo, usurpación. Ese mismo, ese Está mismo aquí, que está, ya lo hemos empezado a tramitar. De hecho, recibimos varias audiencias y de hecho hay bastante aceptación incluso por la Dirección General de Agua anterior, digamos, excepto en cierta desproporcionalidad de penas, por llamarlo así, pero el resto comparten el fondo del proyecto. Sí, así es. Bueno, y el otro que está planteado acá en esta comisión, que también es relevante, que el uso sustentable de aguas subterráneas que mencionó el senador Castro, que también nos interesa avanzar, justamente porque si estamos abordando la crisis de los APR, tenemos que abordarlo no solamente desde el punto de vista técnico de inversión, sino también desde un punto de vista mucho más sustentable. Nos interesa trabajar con ustedes en eso y que podemos profundizar cada uno de estos proyectos de ley. Muy bien. Nos queda, no sé si hay algún comentario, pero nos queda ponernos de acuerdo en la sesión que va a tener esos dos componentes, APR, por decirlo así, y SIS, o Fiscalización de la Calidad del Agua, que entrega una empresa sanitaria. Estamos hablando de la región aquí de Valparaíso. Entonces, no sé si quiere, ministro, nos ponemos de acuerdo con su asesor, con Carlos Esteves, en qué momento fijamos una sesión para esas dos componentes, que son diferentes, pero obviamente tienen... Ok, con Luis, Felipe, entonces, con Luis Felipe don Ramos, Luis Felipe Ramos nos ponemos de acuerdo. Se ponen de acuerdo Y nos tiene que hacer llegar detalles del plan Petorca y otros que han sido consultados, que no tenemos la información, que usted quedó de darnos en detalle, que sería bien importante para poder seguir. El senador Latorre, ¿te quería decir algo? Sí. Y, por supuesto, tenemos que ver de todos estos proyectos, que es un acuerdo que tenemos que tomar también, por supuesto, con cuál vamos a partir. Yo, para nosotros, entendiendo que institucionalidad hídrica se pospone, cosa que compartimos, tanto desalinización como eficiencia hídrica son los dos que hemos estado avanzando, que ya han tenido una tramitación, bueno, también, sobre todo el de fiscalización penal también, pero creo que tienen bastante prioridad por justamente la crisis del agua. Entonces creo que es realmente importante poder avanzar en aquello. Senador Latorre. Sí, Presidenta, gracias. Justamente iba a plantear eso mismo, que definiéramos en el fondo, claro, está la información del Ejecutivo, pero que definiéramos como un plan de trabajo, sobre todo para los proyectos legislativos, dado que esta comisión sesiona normalmente una vez a la semana, y bueno, ya partimos el año legislativo y a veces se puede ir haciendo lento, hay mucho trabajo que ir haciendo con las indicaciones, etcétera. Entonces, como para definir un plan de
sacar proyectos relevantes desde la comisión para enviar a sala y dado además que estamos en la discusión de ser una comisión permanente, o sea, creo que es importante, tenemos harta materia y ahí preguntarle sus prioridades. Coincido con los que ha mencionado, pero implica, claro, ponerlo en tabla y comenzar a trabajar, porque ya hay harto avance en ese sentido. Efectivamente, y bueno, a ver, en términos de avance, no caer sí en el vicio de lo que decía respecto a los embalses, que se priorizan según el grado de información que tienen, no, según la relevancia del tema o la necesidad, pero dicho aquello, yo creo que desalinización avanzamos bastante. Para mí van muy de la mano con eficiencia hídrica, digamos, son los dos como que tienen, porque avanzamos, salvo que había ese desacuerdo, pero si nos logramos ponernos de acuerdo, ambos están perfectamente posible manejarlos en paralelo, pero yo entiendo que desalinización avanzamos muchísimo, entonces nos queda cosas menores que digamos tendríamos que ver qué opinión tiene el Ejecutivo, pero yo lo que me recuerdo es que en general esta comisión está bastante de acuerdo y por lo tanto no tenemos... Y recibió mucha gente, mucha audiencia, todo eso lo gestionaba mucho la senadora Adriana Muñoz, por supuesto, que era nuestra presidenta en ese momento, y por lo tanto yo sugiero que partamos con desalinización, pero teniendo siempre en paralelo eficiencia hídrica. No lo quiero dejar caer porque también es bastante frustrante que llevamos bastante tiempo intentando, y además que es el ABC de un país. Si tiene carencia un recurso, lo menos que pueda hacer un uso racional de ese recurso escaso. Entonces creemos que eso es absolutamente como casi de sentido común y por eso que es muy importante avanzar ambos. Lo que no significa que no valoremos, por supuesto, el uso sustentable o subterránea, que es bien interesante, digamos, la mirada, y por supuesto la usurpación, extracción y robo de agua, que también forma parte de los reclamos que muchas veces se tienen en nuestras regiones, a pesar de lo que hemos dado más atribuciones y recursos, la DGA le cuesta mucho, por supuesto, fiscalizar. Entonces ahí estamos en un tema. Así que yo diría que si hay acuerdo en la comisión, no se están de acuerdo, avanzamos en desalinización y, como digo, en paralelo, mientras se lleva esta conversación, digamos, con Carlos Esteve y con el ministro de Agricultura, eficiencia hídrica. ¿Habría acuerdo? No. Y después seguimos con los otros dos. Muy bien, entonces para que nos podamos poner de acuerdo, vamos a seguir avanzando. Ahora, el gobierno tiene que decidir, porque ya el gobierno anterior alcanzó a mandar sus indicaciones sustitutivas o sus indicaciones cuando habíamos terminado ya el año legislativo, entonces no alcanzamos a revisarlas. Entonces sería bueno que el gobierno nuevo revise las que hizo el gobierno pasado, vea si está de acuerdo o tiene una propuesta diferente para terminar de ajustarnos en eso. ¿Es así, secretario? Así es, Presidenta. De hecho, se presentó una indicación sustitutiva en la cual participaron en su elaboración todos los asesores liderados precisamente por Carlos. Entonces, pero Carlos la otra vez, ¿no es cierto?, adelantó que efectivamente este es un tema que están analizando la mesa técnica para formular una propuesta concreta, pero efectivamente pareciera haber bastante avance. Entonces hay que preguntarle al gobierno qué plazo cree que van a dar su propuesta, porque habíamos avanzado mucho y Carlos, con mayor razón, que era prácticamente quien en ese entonces, digamos, encabezaba la mesa de los asesores. Entonces tendríamos bueno saber qué plazo piensa el gobierno que es razonable para poder poner este tema, digamos, mandarnos, digamos, las observaciones que tengan. Carlos, con los plazos que el resto de la comisión. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero no me atrevo a dar un plazo. Me gusta la tesis del senador Latorre, que no estresen, es decir, que la propia comisión defina como comisión un plazo para iniciar la votación del proyecto. Esto nos obliga a nosotros a responder, etcétera, y lo que sí, paralelamente, y a eso sí me atrevo, con eficiencia hídrica, en la medida que tengamos esta reunión de trabajo, yo estimo que en no más de 3 semanas podemos tener nuestras propuestas e indicaciones concordadas con agricultura para eficiencia hídrica. Entonces lo vamos a invertir. Si da 3 semanas para eficiencia hídrica, le damos 15 días para desalinización. Tiene que salir antes. Para que te estrese de verdad. Total, como el tema del recurso hídrico. Hagámosle honor a esta comisión de recurso hídrico. La verdad que llevamos mucho tiempo y Carlos Esteve fue la persona
que más activa estaba dentro de la mesa de trabajo, así que no me venga a decir que no está absolutamente claro de todos los avances y probablemente las correcciones son mínimas. Entonces, le damos 15 días para desalinización para que nos presenten, digamos. Sí, claro, vamos a compartir el estrés, no hay problema. Ahora, en honor a la verdad nos queda la próxima semana, y por eso quiero saber si es posible ya hacer esa sesión especial, porque no vamos a entrar en materia legislativa, la subsiguiente es regional y por lo tanto inmediatamente de vuelta partimos con las observaciones del proyecto de desalinización. Entonces para la próxima semana sería muy deseable, ministro, poder hacer esa sesión especial. Comparto con usted las prioridades, Presidenta. Vamos entonces, aunque me dijeron que con don Luis Felipe Ramos, pero si sí, estamos de acuerdo... Pero es que si hay nivel de urgencias me parece importante también nosotros acomodarnos a esa urgencia, Presidenta. Fantástico, le agradecemos muchísimo, ministro. Entonces quedamos citados, tal como lo hacemos siempre, de 9:30 a 11:30 con el ministro y los dos temas que son muy relevantes para ponernos de acuerdo después, digamos, quién es más. Por cierto, la DOH tiene que participar. Y en el otro caso, la CIS, y supongo que habrá un representante de la empresa sanitaria, ahí veremos. Y de los centros académicos. Muy bien. Entonces, muy agradecido, ministro, por esta larga exposición, por todas las preguntas. Algunos temas nos mandará más detalle. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y muy agradecida.